Como por ejemplo, yo para tener buenos ojos necesito esto. Bendito el nombre de Jesús. Pero en el caso de la generosidad, si nosotros venimos y vemos eso como Dios lo ve, Dios tuvo buen ojo y fue tan generoso con nosotros, que la misma Biblia dice que Dios vio al mundo. El mundo estaba perdido. El mundo necesitaba a alguien que viniera y trajera provisión de un pan no hecho de harina, no hecho por mano humana y no cocido en fuego terrenal, sino que se necesitó ese pan que tenía que descender del cielo. Entonces, cuando nosotros vemos esta traducción de lo que significa Ayin Tová, que significa ojo bueno, ahora cuando nosotros vemos el antónimo de ojo bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál sería el antónimo? Ojo malo, ojo maligno, ojo de tacañería, ojo de envidia. ¿Sí me explico con eso? Porque, hermano, créame, lo que nosotros podemos ver con ojos de tacañería, como también podemos ver con ojos de envidia. Pero el Señor, dígame usted, ¿qué tenía, hermano, que envidiar de esta tierra? Si en esta tierra lo que había, digo yo, ¿verdad? Porque todavía hay maldad. Pero a pesar de eso, nosotros vemos la generosidad de Dios, que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Mas tenga vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque su presencia, amén, hermanos, está aquí con nosotros. Yo quiero, hermano, desde aquí de mi casa, enviarles saludos a todos. Sobre todo, hermanos, bienvenidos a la transmisión. De esta forma podemos llegar a su casa. Amén, hermano. Y damos gracias a Dios porque solamente Dios nos da ese privilegio hermoso de poder, hermanos, estar adorando y glorificando el nombre del Señor. Fíjese, mi amado hermano, que estamos hablando acerca del mes de la abundancia. Enero, hermano, es un mes de abundancia. Es la primicia del año. Quizá muchos hermanos han iniciado este año con muchas bendiciones, como quizá también muchos hermanos han iniciado el año con pruebas, con luchas, con dificultades sumamente, hermano, fuera de nuestro alcance, que no podemos, hermano, quizá nosotros decir, la salida es esta, pero no está en nuestra opción ni en nuestra disposición decir que se haga esto, ¿verdad? Qué bonito fuera que apareciera esa lámpara, ¿verdad? Frotarla 3 veces y decir que se arregle todas las situaciones. Pero lamentablemente, hermano, solo son cuentos, solo son historias, ¿verdad? Sin un fin. Solamente, mi amado hermano, usted y yo lo que podemos hacer todo el tiempo. Y el apóstol Pedro a mí me sorprende cuando él se direccionaba a la iglesia. Allá en Primera de Pedro capítulo 1 y su versículo 17, Primera de Pedro 1:17, la palabra, hermanos, es bien clara, es bien precisa. Y dice, mi amado hermano, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Oiga lo que dice, y esto es lo que a mí me sorprende. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, como le decía, ¿verdad? Muchos han empezado el año, hermanos. ¿Ya cuántos días hoy? 23, ¿va?
23 días. 23 días, hermanos, que hemos iniciado este año. 23 días, hermanos, de prueba tras prueba, por lo menos en el caso nuestro, de mi familia, hermanos. Este mes y precisamente ayer, hermano, hoy enterraron a mi tío, de luto. Mi familia está de luto, hermano, lamentando la pérdida de este hombre, que en lo que yo recuerdo de él fue una persona, hermano, que me aconsejaba y que estaba, hermano, en los momentos cuando yo lo veía, que por la distancia no lo veía seguido, siempre tenía un consejo para mí. Y eso, hermano, yo lo agradezco, porque no hay mejor cosa que le quede grabado al hombre y a la mujer que un buen consejo. Amén, un buen consejo. Y hermano, cuando nosotros vemos esto, al nosotros platicar de todo lo que está pasando, usted y yo debemos de darle gracias a Dios, fíjese. ¿Por qué gracias, verdad, en estos momentos tan difíciles? Pero fíjese, hermano, que a pesar de todo ello, la generosidad de Dios no se opaca. La generosidad de Dios no se aplaca ante las circunstancias o ante los desastres que puedan haber. Hace unos días en mi amada patria hubo un temblor, creo que fue aproximadamente de 6 puntos y algo, en el año 76, cabal, ahorita va a ser ¿qué? 50 años. Hermano, ahorita en febrero cumple 50 años que hubo un terremoto de esa magnitud. Yo le digo a mi esposa que a ver si no la tierra tembló, porque ella nació unos días antes, ¿verdad? De la emoción. Entonces, fíjense, hermanos, que ese terremoto de esa magnitud de aquellos años hizo desastres, hermano. Muchas casas quedaron derribadas. Hermanos, sueños, hermanos, desboronados. Quizá muchos estaban iniciando un hogar con el anhelo, el deseo de hacer algo fuerte, algo sólido, pero ese terremoto vino y destruyó, hermano, quizá el sueño de muchos. Quizá ese terremoto trajo mucho luto, mucha destrucción. Pero cuando nosotros vemos, mi amado hermano, hoy día, y esto es algo bien fundamental, ¿cómo es que está cimentada ahora cada casa, cada lugar? Antes las casas eran casas de adobe. Eran casas, mi amado hermano, que fácilmente podían derribarse. Hoy las casas, mi amado hermano, unas construcciones que a veces yo veo, hermanos, que digo yo, sorprendente, hasta dónde ha llegado hoy el ser humano. Pero fíjese que a base de esas grandes promesas y a base de esos cimientos sólidos, una de las cosas que a usted y a mí nos deben impactar, hermano, es referente al poder de la generosidad. Y de eso voy a hablar el día de hoy. El poder de la generosidad. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros hablamos de ese poder, vale la pena que sepamos qué es lo que significa esa palabra generosidad, hermano, en cada uno de los vocablos, tanto hebreo como griego. Y en el hebreo, la palabra generosidad, en el pensamiento hebreo, la generosidad no es solo un acto, sino un rasgo de nobleza y libertad espiritual. Hay, hermanos, dos palabras en el hebreo que resaltan, y es una que dice nedibut. Esta palabra más común, es la palabra más común para generosidad. Viene de la raíz nadab, que significa voluntario o ofrecerse libremente. Este significado descrito a alguien que da por iniciativa propia, sin ser presionado, se traduce a una como liberalidad o nobleza. Entonces, cuando nosotros vemos, mi amado hermano, el poder de la generosidad, a lo que estamos hablando, es algo voluntario, es algo, mi amado hermano, que ofrece a alguien libremente, como por ejemplo,
nosotros tenemos citas bíblicas en las cuales respaldan esto que estamos platicando el día de hoy. Y la otra palabra, hermano, es ayin toah. Literalmente significa ojo bueno. Y me gustó eso, la traducción que dice ojo bueno. ¿Por qué? Porque el significado es un modismo hebreo para la generosidad. Tener un ojo bueno, oiga lo que dice, tener un ojo bueno referente a esta palabra ayin toah. Dice, significa mirar la necesidad de los demás con benevolencia y desearle lo mejor. ¿Qué quiere decir esto a nuestras vidas? Que nosotros tenemos que aprender, mira Adrini, a tener buen ojo, fíjate. Como por ejemplo, yo para tener buenos ojos necesito esto. Bendito el nombre de Jesús. Pero en el caso de la generosidad, si nosotros venimos y vemos eso como Dios lo ve, Dios tuvo buen ojo y fue tan generoso con nosotros que la misma Biblia dice que Dios vio al mundo. El mundo estaba perdido. El mundo necesitaba a alguien que viniera y trajera provisión de un pan no hecho de harina, no hecho por mano humana y no cocido en fuego terrenal, sino que se necesitó ese pan que se tenía que descender del cielo. Entonces, cuando nosotros vemos esta traducción de lo que significa ayin toah, que significa ojo bueno, ahora cuando nosotros vemos el antónimo de ojo bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál sería el antónimo? Ojo malo, ojo maligno, ojo de tacañería, ojo de envidia. ¿Sí me explico con eso? Porque hermano, créame, lo que nosotros podemos ver con ojos de tacañería, como también podemos ver con ojos de envidia. Pero el Señor, dígame usted, ¿qué tenía, hermano, que envidiar de esta tierra? Si en esta tierra lo que había, digo yo, ¿verdad? Porque todavía hay maldad. Pero a pesar de eso, nosotros vemos la generosidad de Dios, que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Mas tenga vida eterna. Entonces, ahora vayamos al griego de la palabra generosidad. Y los que están ahí, hermanos, en la transmisión, manden un su like ahí, comenten, bendito el nombre de Jesús. Que hoy aquí están las muchachas, creo que están viendo eso. Y ahí, hermanos, con la ayuda del Señor, entre todos vamos a hacer el culto. Entonces, fíjense que en el griego del Nuevo Testamento utiliza términos que enfatizan la sencillez y la amplitud del alma. Entonces, en el griego la palabra generosidad es aplotes. Esto es una palabra, es una de las palabras más profundas para generosidad. Ahora oiga lo que significan los significados. Hablando literalmente significa sencillez o singularidad de propósitos. Describe un corazón que no tiene segundas intenciones cuando das con aplotes. Dice esta información, das de forma pura, sin esperar nada a cambio, sin doblez. Entonces fíjese, mi amado hermano, que cuando nosotros vemos esto, nosotros cuando damos, qué triste sería que venga Melanie y diga, hermano, ¿usted de qué tiene necesidad? ¿Cuánto quiere?
no lo está haciendo de una forma de sencillez, sino lo está haciendo de una forma de arrogancia, de orgullo, de altivez. ¿Y qué es lo que nosotros, fíjense que Santiago habla acerca, hermanos, de aquellos que de vestidos espléndidos? Que tú siéntate aquí porque tú tienes mucho y ustedes siéntense allá porque viven miserables y no tienen nada que ofrecer. Entonces ahí nosotros vemos que tanto en el que da el recibimiento, la bienvenida, no tiene el ojo bueno para poder diferenciar las grandes cosas que el Dios Todopoderoso hace. Entonces, cuando nosotros vemos, mi amado hermano, estas palabras, los significados, hay otro significado de hermano de generosidad que es hilarotes, que dice de donde proviene nuestra palabra hilarante. El significado se traduce como alegría o disposición radiante. Se usa la famosa frase: Dios ama al dador alegre. Sugiere que la verdadera generosidad tiene que ir acompañada de un estado de ánimo gozoso, no de culpa o por deber o por obligación. Cada vez que nosotros, hermano, vemos el modelo de Dios, hermano, Él fue y lo hizo de una manera feliz, de una manera contenta. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él decía frases como estas que voy a mencionar: las obras en los negocios de mi Padre me conviene estar. Cuando Pedro se le puso en el camino y le dijo: no vayas, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, me eres tropiezo, me eres estorbo. Entonces, mi amado hermano, para ver nosotros ese poder de generosidad, al primero que tenemos que ver nosotros es a Dios, al Dios Todopoderoso. Porque si se trata de dar, fue Dios el que dio primero. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos y nos profundizamos en este mensaje que es impactante, hablando siempre relacionado con la, hermano, abundancia, usted y yo tenemos que tener abundancia de generosidad. Por ejemplo, la generosidad, hermano, que usted y yo vemos, el poder de la generosidad nosotros lo podemos ver, hermano, en el caso de la gracia. Por su gracia no hemos sido consumidos. La generosidad de Dios está ahí activa. La generosidad de Dios está, hermano, latente. Porque por su gracia no hemos sido consumidos. Por su gracia no hemos sido consumidos. Es necesario, mi amado hermano, que comprendamos esto. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, la generosidad en reflejo, nosotros lo primero que vemos en ese reflejo es el carácter de Dios. El carácter de Dios. La generosidad, hermano, no empieza, hermano, en cuánto dinero usted tiene en su billetera, en su cartera, o cuánto dinero usted tiene en su cuenta bancaria, o cuánto dinero quizá posee en los terrenos, o en todas las tierras, o en todas las casas, o en todo lo que pueda tener, o en las inversiones que quizá pueda tener. La, hermano, generosidad no comienza en nuestras billeteras, no comienza en los bienes que tengamos, sino en el corazón de Dios. Que esto quede plasmado en nuestras mentes. Ahí empieza la generosidad. En el corazón de Dios. Nosotros somos generosos porque fuimos creados a imagen de un Dios que es dador por naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios.
Ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos aquí? El Evangelio de Juan, capítulo 3 y su versículo 16. A ver, Belani, ¿qué dice Juan 3, 16? Bendito el nombre de Jesús. Juan 3, 16. Entonces, ¿cuál es la frase de acción en ese versículo? ¿Cuál es la acción? Dio. Ese es el accionar de Dios. Dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que dio, que dio, que dio. Y eso, mi amado hermano, es algo maravilloso. Es algo precioso de lo que Dios hace. Dios lo dio, mi amado hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos este enfoque en lo espiritual, ¿qué es lo que nosotros tenemos, mi amado hermano, que hacer como seres humanos? En este enfoque, usted y yo, hermano, una de las cosas que tenemos que aprender a Dios, a dar a Dios, hermano, mire, en Ageo dice que de Dios es la plata y de Dios es el oro. Y todo lo que en este mundo hay le pertenece a Dios. ¿Qué dice Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, a Dios le pertenece todo. Y cuando nosotros vemos esto, mi amado hermano, ¿qué es lo que usted y yo en acto, mi amado hermano, de agradecimiento tenemos que dar a Dios? Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, hermano, es muy importante que nosotros veamos lo siguiente. Cuando nosotros adoramos a Dios, vienen a haber rompimientos en nuestras vidas. ¿Qué clase de rompimientos? Rompimiento del ego, rompimiento del egoísmo, rompimiento de la altanería, rompimiento, mi amado hermano, de todo aquello de lo que usted y yo pensemos o creamos que tenemos, hermano. Mire, hoy podemos pensar que tenemos, mañana posiblemente podemos despertar sin tener nada. Pero hermano, hay algo que a usted y a mí no nos lo pueden robar, y eso es la adoración. Cuando usted y yo venimos a Dios, mi amado hermano, y le damos nuestra adoración, estamos inclinando nuestras vidas a Él, nos estamos humillando a Él, hermano, y eso le agrada a Dios, porque Dios quiere que el hombre se alinee con el corazón del Padre. Él quiere que nosotros nos alineemos, mi amado hermano, y que estemos testificando de que todo el tiempo confiamos en la fuente, no de los recursos que usted y yo podemos tener, porque hay gente, mi amado hermano, que confía tanto en su trabajo, que pone como prioridad el trabajo que a Dios. O prioridad todo lo que quizá pueda tener y deja en segunda plana a Dios. Entonces, no es a base, hermano, de lo que nosotros pensemos o creamos, porque nosotros algo que tenemos que saber es acudir a la fuente inagotable que es el Padre, el Dios Todopoderoso, que por su misericordia usted y yo no hemos sido consumidos. Entonces, mi amado hermano, ese es el carácter y el reflejo de Dios. Cuando hablamos, hermano, acerca de lo que es generosidad, ay, es que yo soy bien generoso. Vi a alguien que tenía necesidad y yo le di. Fíjese, la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y Dios, mi amado hermano, cuando dio, lo dio con amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él lo dio por amor. Él lo dio como la traducción que les mencionaba del griego, lo dio con alegría y con una disposición radiante. Amén, hermanos. Cuando usted da algo, ¿cómo es que llega a la persona?
hermano, aquí le traje esto, o llega, porque a veces, hermano, Dios viene y prueba tu corazón. Tenemos el ejemplo que en una ocasión Jesús vio que, hermano, la gente, los ricos de aquel tiempo, llevaban todo lo que les sobraba. Pero llegó una señora, una viuda, que dio lo único que tenía. Entonces hay veces que Dios viene y te pide lo único que tienes. Pero ¿cómo lo vamos a dar? Drini, un ejemplo, tienes mucha hambre. Tienes $20 y lo que se te antoja vale ese dinero y el Señor te dice, dáselo a tal persona porque ella tiene necesidad. ¿Qué vas a hacer? Y si ves la necesidad y si Dios no te dice. Porque fíjese, mi amado hermano, Dios es así. Dios no siempre te va a venir a hablar, hija mía, dale eso a tal persona. Por eso estamos hablando de la generosidad, del ojo bueno. Si nosotros aprendemos a ver la necesidad de otros, aunque Dios no nos lo pida, porque esa es la acción de Dios, Él automáticamente, y por lo que hemos aprendido de Él es de que automáticamente, si yo veo la necesidad, yo voy a dar. Está duro, ¿verdad? Está complicado. La verdad que está serio eso. Pero fíjese que hemos estado hablando de Elías. Y fíjese que cuando Elías sale del proceso, dice que fue con, ¿cómo se llamaba? La de Sarepta, ¿va? La viuda de Sarepta. ¿Y cómo llegó Elías? ¿Será que tenés algo de comer ahí? No, le dijo, dame de comer, le dijo. Y dame de beber también. Y digo, pero lo que tengo es un puñado de arena, de harina y aceite. Es lo único que tengo. Se lo voy a dar a mi hijo y de ahí nos vamos a dejar morir. Pero ¿qué le dijo él? Hazme a mí primero. Hermano, al sentido común, al razonamiento que tenemos, ¿era lógico eso? No. Ahora la pregunta es, ¿cuándo lo dio, le hizo falta algo a la mujer? No, porque hay una ley. Un hermano dejó algo bien que a mí me dio risa, que es el versículo del boxeador. ¿Y cuál es ese? Es mejor dar que recibir, hermano. Amén, ya su nombre. Bendito el nombre de Jesús. Entonces fíjense que el texto base de este tema está en Lucas capítulo 6, 38. Hermano Olvin, léamelo por favor. Lucas 6, 38. En lo que usted lo busca, yo. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Amén. Fíjese, mi amado hermano, que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, viene y dice, hermano, dad y se os dará. Entonces, ¿cómo esperas recibir si nunca das nada? ¿Cómo esperas recibir si nunca vienes y comparte de lo que Dios te da? Ah, no, pastor, es que yo tengo el espíritu del asadón. ¿Sí saben cuál es el asadón, verdad? El asadón es solo para adentro, solo para adentro. Hermano, y muchos así somos. ¿Y qué van a dar allá? Si van a dar algo bueno, yo voy. Así somos. Pero, hermano, cuando vemos medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, cuando vemos nosotros, ya les hablé acerca, hermano, de la generosidad como reflejo del carácter de Dios. Ahora, hablemos acerca de la generosidad en lo que es la ley de la siembra y de la cosecha.
Lucas 6:38 establece una ley espiritual tan real como la gravedad. ¿Y cuál es la ley de la gravedad? ¿Cómo? Lo que sube obligadamente tiene que bajar. Fíjense. Pero hay una ley más fuerte que la ley de la gravedad, y es la ley de la aerodinámica. Y esa ley la vemos nosotros en los aviones. Esos suben, pero se mantienen. Entonces fíjese, mi amado hermano, que nosotros tenemos que despegar, pero saber que en la posición en la cual usted y yo tenemos de parte de Dios, nadie puede hacernos descender, porque usted y yo tenemos que agarrar el carácter que el Todopoderoso tiene. Amén, hermanos. Y fíjese que ahí es donde nosotros vemos la inestabilidad de muchos, porque fíjese, hermano, yo no sé si usted se da cuenta en los análisis, hermano, o en los diagramas que se hacen acerca, hermano, de la economía. Se ve que hoy están aquí, así y así andan. Un cristiano así no puede vivir, hermanos. Entonces, cuando vemos la ley de la siembra y la cosecha, viene y dice la Biblia, fíjese, mi amado, la medida de tu entrega en la Biblia aclara que la recompensa es proporcional a la disposición del corazón. ¿Cómo es que damos? ¿Cómo es que damos? ¿Cómo es que bendecimos? Voy a dar para poder recibir algo a cambio. Bendito el nombre de Jesús. Voy a dar para ver, hermano, mira, hay gente que quiere sembrar naranjas y quiere recibir cocos. Amén, hermanos. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces, en la palabra, en Segunda de Crónicas, hermano Edgar, Corintios, 9:6, mire lo que la palabra habla a nuestras vidas, hablando acerca de la escasez. ¿Cómo es que tú y yo sembramos? Fíjese que como que ya estoy agarrando más confianza ahorita en la predicación. Es que extraño aquel lugar, hermanos. Créamelo. Ese lugar que Dios nos ha dado, lo he extrañado tanto. Pero hoy aquí, mire, me siento en una libertad. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Qué dice 2 de Corintios 9:6? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, el principio, hermano, ¿cómo es que sembramos? Bendito el nombre de Jesús. Como por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Alguien, hermano, no espere recibir unos 100 quintales de maíz si apenas siembra un pedacito. No esperes recoger, hermanos, unos 100 quintales de maíz y quizás solo sembró unas 10 milpas. No. Entonces vamos a recibir a la medida que sembramos. Y déjeme decirle lo siguiente. Quizá usted hoy puede sembrar con alguien, porque fíjense, hermanos, que y cuando nosotros vayamos a cosechar no va a ser de la misma persona. Dios, la cosecha que te va a dar va a ser de alguien diferente o de diferente forma. Fíjese que yo recuerdo a un muchacho allá en Guatemala, usted que ese hermano vivía ahí sí que por fe. Y siempre me acuerdo de esto porque una de las cosas que él hacía, hermano, que era una persona, hermano, que en su actividad, en su actitud, no se negaba con nadie. Quizá para dar, porque hermano estaba entregado a Dios. Él esperaba, hermano, la bendición de Dios. Y en una ocasión se formó una excursión, hermano, allá en mi país. Íbamos a ir a un lugar que se llama Río Dulce. Y el pasaje, hermano, estaba parejo para todos. Y recuerdo que andaba yo con él y él me decía, mire, Elder, me dijo,
yo creo en el nombre de Jesús, me dijo, que Dios me va a proveer para mi viaje, dijo. ¿Será? Le dije, sí, me dijo. Y ese día era lluvioso. Y allá, hermano, lo que abunda es la tierra. Y mira, hermano, cuando llovía, aunque hubiera la banqueta de cemento, como había tierra, hermano, eso se cubría de una capita de lodo. Iba yo caminando con él. Y mira, hermano, todo se miraba cafés. El billete de a 100 en Guatemala es cafecito. Y mira, hermanos, íbamos caminando cuando se quedó así y ¡fum! Lo levanta. Ya Dios me proveyó. No le creo, le dije. Sí, me dijo. Aquí está todo lo que necesito. Y hasta me dio, dijo, para poder comer allá tranquilo. El pasaje creo que valía como 250 quetzales. Quiero ver, le dije. Y empieza a contar. 350 quetzales, hermanos. ¿Qué cree que empecé a hacer yo después? A ver si yo también me hallaba alguito. La bendición era para él. Y era parte de una enseñanza a mi vida. ¿Para qué? Para que yo también aprendiera a servirle al Señor y aprendiera a hacer las cosas sin estar refunfuneando, sin estar murmurando, sin estar criticando. Y de esa misma forma yo he visto cómo Dios me ha bendecido a mí también. Bendito el nombre. Mire, mi amado hermanos, todo lo que nosotros recibimos es a base del favor de Dios. Es a base de ese favor maravilloso. Así que, hermano, nosotros lo que damos es porque ya lo hemos recibido por su gracia. Es por su gracia. Lo que usted y yo hoy damos es porque lo hemos recibido por su gracia. Bendito el nombre de Jesús. Y entendemos que usted y yo lo que somos administradores. No somos dueños, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros podemos ver, hermanos, que en las compañías tienen manejadores, los managers, ¿verdad? Pero ellos no son dueños. Incluso, mi amado hermano, cuando les vienen a hacer auditoría o les vienen, hermano, a hacer la contabilidad, hermano, y ven de que no han producido nada, ellos corren peligro porque no han sido buenos administradores para que los beneficios en tal compañía crezcan. Pero en lo que es Dios no es así. Porque Él es un dueño absoluto. Él es dueño de todo. Amén, hermanos. Él hace como Él quiere. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, en la ley de la siembra, eso es lo que vemos. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, fíjense, mi amado hermano. Punto número 3. Los 4 beneficios de la bendición divina. Hay beneficios en la bendición divina. Y uno de los versículos, hermano, que veíamos es ahí en Lucas 6:38. Y fíjese que habla acerca de la medida buena. Cuando hablamos de esa medida buena, es justa y sin engaños. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos han ido a comprar y ha comprado en pesas falsas? Llega a la tienda, ¿verdad? Deme 1 libra de frijol. Y cuando llega a la casa, lo que iba era, le faltaban unas 2 onzas, 3 onzas. ¿Le robaron? Sí, le robaron. ¿Cuántos tuvieron esa oportunidad? Muchos tuvimos esa experiencia. Pero fíjese, mi amado hermano, que esta medida justa y sin engaños está basada en la ley de la integridad. Y nosotros, mi amado hermano, en la Biblia vemos una de las cosas que Dios exige es la honestidad. Por ejemplo, en el comercio y en el trato con el prójimo. Mire lo que dice Levítico capítulo 19 y su versículo 36.
35 y 36, le voy a pedir a mi esposa que ella lo lea. Levítico 19, 35 y 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, Ni en medida. ni en medida de tierra, en peso, Ni. ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, hermano, ¿qué dice? No hagáis injusticia en juicio, ni en medida de tierra. Porque, hermano, a veces te dicen, le vamos a vender un terreno de, por ejemplo, de 20 por 20 metros a lo cuadrado. Y cuando usted llega a medir, hermano, después de la compra, se da cuenta que tiene 19 por 19. Le robaron en medida de terreno. Le robaron. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Proverbios capítulo 11 y su versículo 1, ¿qué dice, hermano Edgar? Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, el peso falso, eso es abominación. Bendito el nombre de Jesús. Hace un tiempecito atrás recuerdo que salió para eso del Black Friday que le llaman, ofertas supuestamente en eBay, que aparecían iPad que baratos, y la gente, hubo uno que compró uno y se lo mandaron, hermano, y cuando le llegó y abrió la caja no pesaba. Lo que le mandaron fue la medida de una foto pegada en un cartón de un iPad usted. Se ha oído en las noticias que hay gente que compra algo y lo que le mandan son piedras en las cajas. Todo eso es abominación. Todo eso, mi amado hermano, no le agrada a Dios. A veces, mi amado hermano, nos topamos con situaciones en las cuales nosotros vemos y decimos, por ejemplo, hermano, los que quizá en alguna ocasión hemos vendido algo. Hermano, ejemplo en mi vida, siempre ha estado de que al vender algo tiene que estar en las mejores condiciones. Porque a mí no me gustaría que me hicieran algo malo. Entonces, nosotros a través de la palabra, en Levítico y en Proverbios, encontramos que no podemos hacer ni injusticia, ni hacer medidas malas, hermano, ni balanzas injustas. Porque a Dios, hermano, todo lo ve. Él todo lo observa, Él todo lo mira. Entonces, número 2 de este inciso, apretada, hablando acerca de lo que dice Lucas 6:38, compactada para que quepa más. Porque dice, dad y se os dará medida buena. Y dice, apretada. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos este relato, se refiere a no dejar espacios vacíos por egoísmo, sino maximizar el contenido del bien que se entrega. Bendito el nombre de Jesús. Por ejemplo, yo no sé si han tenido la oportunidad, yo recuerdo, hermanos, que en mi país el abuelo, cuando nos mandaba a juntar el maíz, nos decía que esté bien apretadito, decía. Y mire, mi amado hermano, eso acerca, hermano, de la medida buena, de la medida apretada. Fíjese que cuando nosotros vemos, mi amado hermano, esto, lo que es remecida, es que, hermano, cuando se tenía que embolsar, se tenía que agarrar así, mire, a modo de que el grano se apelmazara mejor.
y no hubieran espacios vacíos, sino que todo, mi amado hermano, tendría, hermano, que caber en ese lugar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes de algunos o ha visto que alguien hace cuando está echando gasolina, agarran el carro así, bum, 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 y uno dice, ¿y para qué hacen eso? Para que quepa más. Y hay veces que uno dice, puede que tenga aire, ¿verdad? Y sacarle el aire, ok, está bien. Pero por más que los angolotee, tiene ya una medida. Bendito el nombre del Señor. No es que le quepa más. Si el tanque de gasolina está capacitado para 20 galones, no espere meter en una capacidad 25, hombre. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando comemos, imagínense que le quepa más, hermano Edgar. A ver, lo voy a sangolotear para que le quepa más. No, hombre, ya hay una medida. A menos que seamos glotones. Entonces, hermano, mire. Hermano Mario me da risa por un comentario que hace. Dice que a veces hay gente que está más grande por dentro que por fuera usted. Porque a veces, hermano, uno mira a unas personas que están bien, pero le entran a usted. Y dice uno, ¿y dónde le caberá este tanto? Pero cuando nosotros vemos esto, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, hermano, en nuestras vidas espirituales, a que no hayan limitaciones. Hermano, mire, queremos la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que, hermano, venir y poner por práctica eso. Remecer nuestra vida, remover nuestra vida. Lo que a Dios no le agrada, que Dios sea quitándolo de nuestras vidas. Porque esas cosas no pueden venir a provocar, hermano, ocupación en nuestras vidas. Porque nuestras vidas, a lo que es el mundo, a lo que es los deseos carnales, hermano, eso tiene que quedar fuera, salir fuera de nuestras vidas. Porque eso, si hay eso en nuestras vidas, eso no va a permitir que la llenura del Espíritu Santo llegue. Porque hay algo que le está ocupando el lugar. Y eso que ocupa el lugar, hermanos, afecta al final del día. Entonces necesitamos que el Señor venga a glorificarse. Entonces, cuando habla de remecida, es venir a dejar lugares sin aire. Sacudir el recipiente asegura que el contenido se asiente y se eliminen los vacíos, permitiendo que entre todavía más de lo esperado. Entonces, en nuestras vidas, mi amado hermano, lo que podamos decir que tiene espacios en nuestro corazón porque tenemos otras cositas como prioridades, tenemos que venir a decirle: Señor, sé tú removiendo mi vida, que mi vida sea remecida en tu presencia. Amén. Entonces fíjese que Ageo, capítulo 2 y versículo 7, viene y dice la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Hermana Celeste, por favor, Ageo 2:7. Entonces, ¿qué necesita, hermano, para que sea lleno el lugar de la gloria de Dios? Hermano, que haya removida. El temblor es esa removida que Dios viene a hacer para que su gloria fluya. Amén, hermano. ¿Hoy cree usted que Dios está viniendo a remover los ambientes, a remover a cada uno? Claro que sí.
¿Para qué? Para que su gloria fluya, para que su presencia sea próspera, para que su presencia, mi amado hermano, sea de mucha bendición a nuestras vidas. Entonces, en el versículo 38 hablamos de medida buena, bendito el nombre de Jesús, apretada, remecida, y ahora vamos a hablar rebosando. Entonces, cuando se habla de rebosar, es superar la capacidad. Es la imagen de la abundancia extrema, donde la bendición es tanta que no se puede contener, bendito el nombre de Jesús. Lucas 6:38 lo habla: medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Bendito el nombre de Jesús. Qué bonito, hermano, es ser bendecido. ¿A cuánto le gusta la abundancia? ¿A cuánto le gusta la bendición? Pero verdad que para obtenerla hay que sacrificarse uno bastante. Por ejemplo, hay personas, hermano, que su salario, el sueldo por hora, a veces lo tienen, dice uno, pero ¿por qué gana tanto? $35, un ejemplo, en una compañía de manufactura. ¿Por qué gana tanto? Pero, hermano, a veces el sacrificio que esas personas han tenido, nadie lo ha considerado ni lo ha tomado en cuenta. ¿Y cuál es el sacrificio? Mantenerse permanente en un solo trabajo. Y todo eso le ha dado, hermano, la oportunidad de tener quizá el sueldo que tiene. Y de repente llega alguien nuevo, ¿verdad? Quiere ganar todo eso. Pero no es así. Recuerdo yo cuando empecé un trabajo, hermanos, $8 con 10 centavos. Eso le estoy hablando yo que fue en el 2009. $8 con 10 centavos. Yo trabajaba en un lugar donde me pagaban a $8.50, pero con la propina me subía casi a $25 la hora, porque es viernes, sábado y domingo me iba bien con las propinas. Pero había algo que estaba pasando en mi vida. Me estaba alejando de los caminos del Señor. Trabajaba yo en un lugar donde ahí mismo hacían la cerveza. Y el cristianito, y miren, mi amado hermano, iba a la iglesia, hermano, el pastor me tomaba en cuenta, pero el fin de semana me decían los meseros, Elder, ayúdanos, ¿a qué mesa necesita? Ah, sí, ¿qué es lo que necesita? Miren, unos vasotes así, hermano, de litro, llenos de cerveza, que le lleve su cerveza. Y ahí iba yo, y llegaba yo, que los disfruten, y se los ponía ahí en la mesa a usted. Pero un día el Señor me dijo: o te sales de aquí o te mueres. Pero yo entendí que no era tal vez una muerte física, sino que la muerte espiritual. Y mire, hermano, se levantó una persecución, no como la que hoy tenemos aquí, hermano. Se levantó que el que no tenía, hermano, lo necesario en lo que era para circular los vehículos, hermano, se levantó una persecución, y eso me hizo dejar ese trabajo. Entonces me fui a un trabajo de $8 con 10 centavos. Y dije yo, $8, después de tener tanto. Mire, hermano, con eso aprendí a vivir, porque entre más ganas, más gastas. Fíjese. Entonces viera que $8, 10 centavos. A los 3 meses me subieron a $9. A los 6 meses me subieron a 10. Al año ya estaba ganando 12. Y de ahí cada año me subían 25 centavos. Ay, yo ya bien contento, hermanos. Pero todo está, hermanos, en la espera. En la espera. Entonces fíjese, mi amado hermano, que Salmo capítulo 23 y su versículo 5 viene y dice la palabra: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza, dice, con aceite, mi copa está rebosando. Entonces fíjese que es increíble, pero la bendición espiritual es muy necesaria. Por eso Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas estarán rebosando en tu vida.
¿Por qué? Porque en presencia de los angustiadores siempre hemos venido delante de Él a que Él unja nuestras cabezas. ¿Y cómo? Con la unción de su gloria, con la unción de su poder. Y esa misma unción, mi amado hermano, hace, fíjese que el aceite, la importancia del aceite en las ovejas, era que cuando el pastor veía que las ovejas tenían garrapatas o cualquier otra clase de bicho, de insecto pegada en la oveja, que si era en abundancia, estaba plagada de ello, esa oveja podía morir de enfermedades que esos animales le podían producir. Entonces, ¿para qué necesitaba el aceite? Se me viene ahorita a la mente algo, fíjese. Como por ejemplo aquellos que se empiojaron un día. Aparte de la peleonada que le habían. En el caso de las mujeres, yo me acuerdo que le echaban aceite, ¿usted? ¿Para qué? Para que caerían, mire, para que caeran deslizaditos usted. Entonces, es lo mismo que el aceite hacía en las ovejas usted. Desprendía todo bicho, todo lo que afectaba, hermano, a ese animal. Entonces, cuando nosotros hablamos del aceite, estamos hablando del aceite del Espíritu Santo, porque ese es el símbolo del Espíritu Santo, el aceite. ¿Y qué es lo que hace el aceite? El Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, empieza a arrancar todo lo malo que nosotros tenemos, todo lo que pueda estar afectando, la calamidad, la miseria, la pobreza, en el nombre de Jesús. Y por virtud del Espíritu Santo es desarraigado en el nombre de Jesús. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros vemos esto, Malaquías 3:10 dice: y veréis si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice? Bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces, ¿a qué se refiere ese versículo? Malaquías 3:10. Bendito el nombre de Jesús. Se está refiriendo, hermano, a lo que es los diezmos y las ofrendas. Entonces dice el 3:6, dice: porque yo Jehová no cambio. Fíjese, yo Jehová no cambio. Las promesas que Él ha dictaminado están vigentes al día de hoy. Porque Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén, hermano. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque si Dios fuera un Dios despiadado, un Dios rencoroso, ¿de qué rato se hubiera erradicado al planeta Tierra, hermanos? Pero como Él no cambia, entonces dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el verso 10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y mire el efecto: reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mire, hermano, yo he aprendido algo, que cada vez que nosotros damos lo que corresponde al Señor, hemos visto la bendición del Todopoderoso. Hemos visto, mi amado hermano, cómo Dios ha venido a prosperar
y a bendecir nuestras vidas. Eso se lo digo en lo familiar. Eso se lo digo en lo familiar, en mi familia. Y no solo eso, a nuestros hijos se lo hemos enseñado. Y ahí andamos detrás de ellos. ¿Ya dieron sus diezmos, muchachos? ¿Ya dieron sus diezmos? Porque es algo que se tiene que enseñar. ¡Ay, se me olvidó! Pues denlos. Denlos constante, porque cuando toca dar, ya dar el total de todo lo que no se ha dado, duele más. Amén, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Y yo le puedo decir, hermano, que en los tiempos difíciles que hemos tenido en este siglo XXI, cuando ha habido escasez, hemos visto la abundancia de Dios. Amén, hermanos. Y yo sé que ustedes lo están viendo. Yo sé que lo están viendo. Porque hemos aprendido, mi amado hermano, a dar lo que el Señor ha establecido. Hay gente que difiere y pelea por ello. Pero hermano, es Dios quien lo estableció. Y si Dios lo estableció, eso quiere decir que abundancia hay. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendito el nombre de Jesús. En el tiempo de la pandemia, hermanos, nosotros lo vimos. Cómo Dios, hermanos, se glorificó, no solo en nuestras vidas, no solo en lo que era la iglesia, sino en cada uno de los hermanos y de las hermanas. Un hermano me dijo: pastor, yo nunca había estado tan bendecido, que en la pandemia recibió más bendición que en otros tiempos. Pero miren, hermanos, eran personas que estaban siempre: pastores, ahí están nuestros diezmos, ahí están nuestras ofrendas. Y eso es una bendición. Y es necesario que lo hablemos. Porque no podemos, hermano, quedar o dejar estas cosas omisas o pasarlas, hermano, por desapercibidos. Porque el que se está acarreando, hermano, la desgracia sería yo por no predicarlo y decirlo, y cada uno por no hacer lo que Dios manda. Amén, hermanos. Es necesario que nosotros como iglesia aprendamos eso. Amén, hermanos. Entonces, ya para finalizar, cuando hablamos, hermano, de rebosar, es superar la capacidad del recipiente original. Hermano, mire, no pondréis vino nuevo en odre viejo. No pondréis vino nuevo en odre viejo. ¿Y cuál es la razón de poner? ¿Cuál es el efecto, la razón que viene y afecta el odre viejo cuando se pone vino nuevo? ¿Qué efecto sucede? Porque mire, mi amado hermanos, cuando se echaba el vino en ese odre nuevo, el vino tenía que fermentarse. Y acuérdense que el vino o cualquier bebida de esas, hermano, es inflamable, se infla. Entonces, el odre iba creciendo conforme el vino iba fermentándose. Entonces, cuando alguien venía y echaba vino nuevo en un odre viejo, la capacidad, hermano, que el odre tenía, el odre viejo, se inflaba porque ya otro lo había utilizado. Y cuando echaban vino nuevo, al ver el espacio que había, decía, ¿verdad? La lógica y la imaginación es de que quizá decía, bueno, aquí me voy a expandir. Pero había ya un límite. Por eso, hermano, cuando hablamos de eso, es necesario que nosotros mencionemos
que la vieja naturaleza no funciona con la nueva naturaleza. Por eso usted y yo tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Amén, hermanos. Usted y yo tenemos que morir para el mundo y vivir para Cristo. Amén. En Cristo nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para nosotros poder recibir a capacidad lo espiritual, lo de Dios, tenemos que dejar que ese aceite, esa unción, ese vino nuevo, vino es tipo del gozo, ese vino nuevo venga a nuestras vidas, mi amado hermano, y sea, hermano, la presencia de Dios glorificándose en nuestras vidas. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, mire, hermano, el poder de liberar para recibir. Usted y yo tenemos que aprender. A menudo nuestras manos están tan cerradas, intentando retener lo poco que tenemos, que no pueden recibir lo nuevo de Dios que quiere dar. ¿Sabe cómo a veces estamos nosotros, hermanos? Y le voy a poner este ejemplo y no quiero que se me vaya a ofender y se me vaya a dañar. Estamos como aquel mono que el cazador dice que hace un hoyo en el árbol y echa arroz, pero hace el hoyo a modo que quepa la mano. Entonces cuando el mono viene y mete la mano y agarra el arroz, cuando le empuña, se queda ahí atrapado. Y mire, hermano, a lo que le estoy leyendo, nuestras manos están tan cerradas intentando retener lo poco, que reteniendo ese poco, no venimos a recibir la liberación de abundancia, de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué le traigo este ejemplo del mono? Porque el mono, mire, cuando queda ahí, no puede salir. Está tan simple, tan sencilla la cosa, hombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Soltar. Tenemos que soltar. Queremos las bendiciones de Dios. Hermano, tenemos que pensar en que no podemos retener lo poco. Por eso fíjese, dice la palabra, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, nosotros en ese poco, hermano, mire, porque las abundancias de Dios para nuestras vidas. Ay, Dios, hermano, nosotros ay, qué grande. Y para Dios sí le di poquito. Y lo que nosotros pensamos que es mucho, mire, en Dios creo que no aparece nada en su listado que tenemos, pero como lo tenemos tan aferrado, no lo queremos soltar, nosotros nos estamos privando de muchas bendiciones. Bendito el nombre de Jesús. Y fíjese, mi amado hermano, que en lo espiritual hay cosas que nosotros tenemos que vencer. Y una de las cosas, hermano, es aprender a vencer el miedo. Mire, hermanos, hemos conocido gente que todo el tiempo está con el deseo de abrir compañías, tener su negocio, pero por el miedo nunca lo hace. Entonces, el miedo tenemos que vencerlo. ¿Por qué? Porque con la fe que usted y yo tenemos en Dios, es que mire, mi amado hermano, nosotros tenemos que dar pasos de fe. Creer que por fe vamos a recibir las cosas. Y no por fe anduvieron los antiguos. Ellos en fe andaban. Entonces fíjense que Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes que retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Fíjate qué versículo tan impactante ese. Entonces, ¿qué dice el Señor a través de su palabra? Hay quienes que reparten y les es añadido más. Eso, hermano, lo hemos visto. Hay personas, mi amado hermano,
Y mire, y hay veces que hay gente que es bien liberal, que le gusta dar, y mire, uno los ve siempre bendecidos. Siempre tienen, siempre Dios los prospera. Porque aprenden a dar. Entonces, por esa razón es que tienen cada vez más. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted cree que es pecado ser necesitado? ¿Tú qué opinas, Adri? ¿Es pecado ser necesitado? No es pecado ser necesitado. ¿Sabe qué sí es pecado? Ser necesitado toda la vida. Ese sí es pecado. Porque nosotros también tenemos que saber que la necesidad es un proceso para que usted y yo nos esforcemos, para que un día nosotros también tengamos que dar a algún necesitado. Entonces no toda la vida solo recibir. ¿Y cuándo vamos a dar? Tenemos que aprender a dar. Entonces, el ser necesitado no es malo, no es pecado. El pecado es ser necesitados toda la vida, bendito el nombre de Jesús. Entonces, la promesa de la provisión, Dios se hace responsable de las necesidades de aquel que se hace responsable de las necesidades de otros. ¿Quieres que Dios se haga responsable de ti? Tomemos responsabilidad en las necesidades de otros. Y usted y yo vamos a ver cómo Dios se va a glorificar. En este tiempo, hermano, hemos visto que han habido hermanos que en lo secreto han venido y han obrado. Bendito el nombre del Señor. Han prestado su ayuda, su atención, hermano, para hermanos, hermanas o gente que quizá conocen, que están en necesidad y han acudido al auxilio, a la necesidad que la persona tiene. Entonces, mis amados hermanos, queremos que Dios se haga responsable de nosotros. Por eso el Señor decía, me vistes hambriento y me diste de comer. Me vistes enfermo y me visitaste. Me viste desnudo y me vestiste. Y le dijeron al Señor, ¿y cuándo te vimos así, Señor? Por cuanto se lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo habéis hecho. Entonces, mi amado hermano, en resumen de esta enseñanza, el motivo número uno que usted y yo debemos de tener es el amor. Bendito el nombre de Jesús. Número dos, la actitud. Alegría, no por compromiso, sino, mi amado hermano, porque ese es un efecto que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros. Entonces, mi amado hermano, cuando usted y yo tenemos una vida llena de plenitud, el canal de la bendición nunca se va a obstruir, porque usted y yo estamos aprendiendo del Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, el poder de la generosidad es impactante. Usted y yo queremos recibir, demos. Así como el Padre dio a su Hijo, así también usted y yo tenemos que aprender a dar de las bendiciones que Dios da a nuestras vidas. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos se han gozado? Dios ha bendecido nuestras vidas a través de su palabra. Entonces, mi amado hermano, le dejo esto en su corazón. Vamos, hermano, ahí puestos de pie, bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor que Él es bueno, que Él es maravilloso. Gracias, Señor. Y dígale ahí, Señor, si en mi corazón hay un corazón mezquino, hay un corazón lleno de egoísmo, lleno de tacañería. Yo te pido que empieces a intervenir y que tu generosidad sea mostrándose a mi vida. Que aprendamos con tu ayuda divina a dar al necesitado. Que aprendamos, Señor bendito, a dar, Señor bendito, lo que te corresponde a ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Porque hay beneficios impactantes
cuando ponemos tu palabra primeramente sobre todo. Padre, bendecimos esta congregación. Bendecimos esta iglesia en el nombre de Jesús. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta. Que tu gloria, Señor, sea manifestándose. En el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Jesús de Nazaret. Tuya es la gloria, tuyo es el honor y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Bendícenos a cada uno en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a dar, hermano, el día domingo a las 10 de la mañana. Vamos a estar acá en mi hogar. Hacemos, si alguien quiere venir, ¿verdad? No se los vamos a impedir. Venga a gozarse. Si quiere venir, me dice, pastor, necesito la dirección que quiero llegar a adorar al Señor. Amén. Entonces, mi amado hermano tiene la libertad para poder acercarse acá con nosotros. Entonces vamos a orar para quedar finalizados y luego vamos a estar leyendo todos juntos Números capítulo 6 y su versículo 22. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el gran privilegio que nos has dado, Señor, de estar acá reunidos en tu casa. Hoy, Padre Santo, todos juntos oramos a una voz y te decimos gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre Santo, que tú obres en nuestras vidas y que nosotros aprendamos lo que es el poder de la generosidad. Padre Santo, ayúdanos, Señor bendito, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. A los hermanos que han llegado hoy aquí a mi casa, Señor, cuando salgan, vayan de retorno a sus hogares, llévalos con tu bendición, guárdalos en el hueco de tu mano. Ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, sin antes declarar y profetizar lo profetizado, hablar lo dicho, que va a ser de tanta bendición a nuestras vidas. Y tu palabra lo dice en Números 6:22, y todos juntos leemos: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos y anhelamos lo mejor para su vida. Dios les bendiga.